En esta lección vamos a crear el código para implementar el patrón compuesto en C#. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a llevar a cabo la implementación del patrón compuesto en C#. Entonces, lo primero que necesitamos es un proyecto nuevo. Por favor, creen un proyecto nuevo para que podamos colocar el código ahí. Y vamos a adicionar una interfaz. Esta interfaz que estamos adicionando es la interfaz componente. Recuerden que de los elementos que nosotros podemos tener adentro de este patrón, ya sean compuestos o componentes, ambos tienen que implementar a esta interfaz, ya que esta interfaz va a definir cuáles son los comportamientos comunes a ambos. Bueno, vamos a hacer uso de tipos genéricos en este patrón. Si ustedes no conocen los tipos genéricos o tienen dudas, les recomiendo que por favor busquen el playlist de C# avanzado en este mismo canal y ahí están los temas relacionados con los tipos genéricos. Entonces creamos una interfaz de tipo genérico que le llamamos iComponente, de tal manera que podamos trabajar con cualquier tipo. Nombre en este caso va a simbolizar aquel valor, aquel dato, aquello que nosotros queremos que se guarde en los elementos. Es de tipo T y bueno, tiene su get y su set. Luego tenemos los métodos, que son los comportamientos comunes tanto a los compuestos como a los componentes. ¿Y qué es lo que vamos a tener ahí? Bueno, vamos a tener adicionar, borrar, buscar y mostrar. Adicionar nos va a servir para adicionar un nuevo elemento, siempre y cuando este elemento, bueno, pues esté llevando a cabo la implementación de iComponente. Luego vamos a tener borrar, podemos borrar determinado elemento, buscar, también buscamos determinado elemento, y mostrar, que nos va a indicar ¿qué cosa? Pues la transversa del árbol que nosotros tenemos, o nos va a mostrar la jerarquía del patrón compuesto. El valor de profundidad tiene que ver simplemente con la profundidad que en ese momento estamos adentro de la jerarquía para mostrarlo correctamente. Ya en la implementación esto va a quedar más claro. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra interfaz y componente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear la clase que represente a los componentes. Por favor, creen una nueva clase. Es nuestra clase componente. Ahora bien, componente es una clase genérica que está implementando a la interfaz y componente, que a su vez también es genérica. Como está implementando esta interfaz, tenemos que colocar en su interior todas las implementaciones de aquello que nosotros definimos en la interfaz. Lo primero que tenemos es la parte de nombre. Ahora yo estoy utilizando aquí nombre para que, pues, como un identificador del componente. Y en este ejemplo en particular voy a usar string para T, es decir, T va a trabajar como string, pero puede trabajar con cualquier otro tipo, simplemente hagan las adecuaciones necesarias. Bueno, ya que tenemos entonces la parte de nombre, vamos al constructor. El constructor recibe el valor del nombre y lo asigna a la variable interna. Y luego tenemos los demás métodos, tenemos adicionar. Estamos en un componente, no en un compuesto. Y el componente no puede guardar a otros componentes. Por lo tanto, si se invoca el método adicionar, simplemente mandamos un mensaje que diga solo se adiciona a los compuestos, no a los componentes. Vamos con borrar. Ok, si se invoca borrar, mandamos un mensaje que dice no se puede eliminar directamente, y regresamos a sí mismo, regresamos al mismo nodo, al mismo componente que tenemos, es el que regresamos con borrar. En buscar, recibimos el elemento, verificamos que sea el mismo que tenemos en el interior. Si es el mismo, nos regresamos a nosotros mismos, es decir, regresamos a esa instancia del mismo componente. Y si no, pues simplemente regresamos un null. Y por último tenemos mostrar. Recuerden que estamos pasando el valor de profundidad. Profundidad representa qué tan adentro, qué tan profundo dentro de la jerarquía está ese componente en particular. Hacemos uso de string, ¿para qué? Para crear una cadena que repita el guión
aquí lo tenemos, este guión tantas veces como sea el valor de profundidad. Si profundidad vale 3, el guión va a aparecer 3 veces. Si profundidad vale 5, el guión va a aparecer 5 veces, y así sucesivamente. Luego le concatenamos el nombre y un salto de línea. Esto nos va a permitir crear una cadena que ya cuando se despliegue como tal todo el compuesto completo, bueno, vamos a poder distinguir fácilmente la jerarquía. Es para ayudarnos visualmente al momento de desplegar. Muy bien, pues ya con esto tenemos nuestra clase componente. Ahora tenemos que crear, ¿qué cosa? Tenemos que crear nuestra clase compuesto. Entonces, por favor, adicionen una nueva clase que es la clase compuesto. La clase compuesto también es una clase genérica que tiene que implementar a la interfaz de componente. Entonces va a llevar todos esos elementos, pero colocados de acuerdo a cómo debe de trabajar un compuesto. Ok, lo primero que tenemos acá es una lista. También es una lista genérica de tipo iComponente. ¿Por qué necesitamos una lista? Porque tenemos que tener en dónde vamos a guardar a todos esos elementos que puede tener. Entonces, elementos nos sirve para guardar a todos los demás componentes o a todos los demás compuestos que ese compuesto en particular va a tener. Bueno, luego tenemos la parte de nombre. Tenemos el constructor, recibimos el nombre, lo asignamos y llevamos a cabo la instanciación de la lista. Ok. Vamos con los demás métodos. Tenemos el método de adicionar, el cual recibe un objeto de una clase que esté implementando el componente, y es muy sencillo el asunto, simplemente lo estamos adicionando a nuestra lista de elementos. Tenemos posteriormente borrar. Aquí recibimos el identificador de ese elemento. Llevamos a cabo la búsqueda. Hacemos this.buscar elemento, lo buscamos en su interior. Una vez que hemos encontrado el elemento a borrar, entonces procedemos a borrarlo. Pero obviamente si buscar no encontró a ese elemento, vamos a tener un null. Por lo tanto, verificamos si el elemento no es igual a null. Bueno, si podemos proceder a eliminarlo, podemos proceder a borrarlo de nuestra lista de elementos haciendo uso de remove. En dado caso de que buscar nos hubiera regresado un null porque no lo encontró, esto no se lleva a cabo y luego hacemos un return de this para regresarnos a nosotros mismos. ¿Qué más tenemos? Tenemos a buscar. Aquí está buscar. Tenemos el identificador del elemento que queremos buscar. En primer lugar, lo verificamos contra nosotros mismos para ver si lo que estamos buscando somos nosotros mismos. Si así es, nos regresamos inmediatamente con un return this. Y si no, bueno, pues vamos a llevar a cabo la búsqueda. Tengo una variable temporal llamada encontrado, que es de tipo iComponente, y hacemos un for each para ir recorriendo cada uno de los elementos adentro de elementos. Entonces voy recorriendo elemento por elemento de adentro de la lista de elementos que tiene ese compuesto. Y bueno, hacemos la búsqueda. En el momento en el cual nosotros encontramos algo que no es igual a null, significa que ya lo hallamos. Entonces este break y este if es únicamente para optimización. Y bueno, como ya lo encontramos o no lo encontramos, hacemos un retorno de encontrado. En dado caso de que sí lo hayamos encontrado, pues el asunto es muy sencillo, nos regresa a esa instancia. Si no llegamos a encontrarlo, nos regresa el valor de default de encontrado, que es null. Por último, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a mostrar. Y bueno, pues también vamos a construir una cadena con la profundidad adecuada, tal y como lo vimos en componente. Luego adicionamos la información del compuesto, ponemos compuesto tal, elementos, tantos. Es decir, que yo digo, el compuesto X tiene tantos elementos, porque recuerden que un compuesto puede guardar 0, 1, 2, 3, 5, 50, los que fueran necesarios. Entonces aquí estoy indicando cuántos elementos está guardando y aquí es la parte de su identificador. Luego simplemente hacemos ¿qué cosa? Pues hacemos una concatenación gracias a append y vamos adicionando la información de cada uno de los elementos. Ya que tengo esa super cadena que es info elemento, pues es lo que nosotros estamos regresando. Y con eso ya tenemos al componente y ya tenemos al compuesto. Ahora lo único que nos queda
es crear la parte del cliente y eso lo vamos a hacer en la clase program en main. En main vamos a tener dos variables de tipo iComponente. Como vamos a estar trabajando con string, entonces colocamos string en ambas, ya que t va a ser string para toda esta aplicación. Tenemos en primer lugar a árbol y llevamos a cabo la instanciación de un compuesto. Este compuesto va a ser la raíz del árbol que nosotros vamos a crear. Va a ser el elemento inicial de la jerarquía que estamos creando gracias al patrón compuesto. Y bueno, pues le estoy colocando un identificador, lo que va a ir en nombre, que es root. Entonces aquí tenemos a árbol y vamos a tener root como identificador, muy importante. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos a trabajo. Trabajo va a ser una variable de referencia que nos va a estar referenciando hacia el nodo o hacia el elemento, ya sea compuesto o componente con el cual nosotros estamos trabajando. Inicialmente lo estoy referenciando a árbol. ¿Para qué? Pues para que esté referenciado a la misma raíz. Tenemos dos variables que nos están apoyando, que son opción y dato. Y bueno, pues vamos a tener un ciclo while en el cual voy a presentar un menú y este menú va a tener las diferentes opciones para que nosotros vayamos creando la jerarquía correspondiente. Entonces voy a mover ligeramente para que podamos ver el menú completo. Aquí está, tenemos while, opción no es igual a 6. Entonces tenemos aquí en primer lugar un writeLine que dice estoy en trabajo.nombre. Esto es importante para que nosotros sepamos en dónde estamos trabajando y podamos colocar correctamente los componentes adentro de un compuesto, y es bastante útil. Ya sobre la práctica van a notar esto. Bueno, nuestro menú es 1, adicionar compuesto, 2, adicionar componente, 3, borrar, 4, buscar, 5, mostrar y 6, salir. ¿Ok? Entonces tenemos dos opciones de adición, adición compuesto o adición componente. Leemos la opción correspondiente, estas rayitas para separar el menú, y empezamos con una serie de ifs. Si la opción es igual a 1, que es adicionar compuesto, bueno, pues pedimos el nombre del compuesto. Vamos a crear nuestro compuesto. Aquí lo estamos haciendo. Nuestro compuesto va a ser de tipo iComponente. ¿Para qué? Para que podamos adicionarlo adentro de la jerarquía sin ningún problema. Recuerden que nuestra clase compuesto está implementando a iComponente, entonces no tenemos ningún problema con esta sintaxis. Bueno, estamos adicionando nuestra instancia de compuesto a la cual estamos pasando el dato en C y le decimos trabajo.adicionar. ¿Por qué? Porque a partir del compuesto con el que estamos nosotros trabajando, a ese le vamos a adicionar este nuevo compuesto. Entonces es trabajo.adicionar y pasamos C, que es el compuesto que acabamos de crear. Y actualizamos trabajo. Trabajo ahora va a ser igual a C. ¿Para qué? Para que cualquier trabajo que llevemos a cabo se lleve a cabo sobre el nuevo compuesto que acabamos de hacer. Vamos con opción 2, que es la del componente. Entonces, si la opción es igual a 2, pedimos el nombre del componente. Y bueno, pues vamos a crear esa instancia de componente. Pasamos dato para el identificador y hacemos trabajo.adicionar y pasamos nuestra nueva instancia de componente. Aquí no estoy actualizando trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que el componente no puede tener en su interior a otros componentes. Entonces vamos a seguir trabajando sobre el mismo compuesto para que podamos adicionar más componentes sobre ese mismo compuesto. Desde luego ustedes pueden modificar la lógica posteriormente. Esto nada más es un ejemplo de cómo lo pueden llevar a cabo. La opción 3 es la de borrar. Entonces pedimos el elemento a borrar. El elemento a borrar tiene que ser hijo, formar parte de esa sección, de ese subárbol al cual está un compuesto en particular. Es decir, yo solamente voy a poder borrar elementos del compuesto con el cual yo estoy trabajando en ese momento. Si yo deseo borrar elementos de otro compuesto, bueno, tengo que moverme al otro compuesto y a partir de ahí ya poder llevar a cabo la parte de borrar. Entonces pedimos el elemento a borrar y hacemos trabajo.borrar y pasamos el dato.
y el resultado de esto lo estamos guardando en trabajo. La opción 4 es la de buscar. Entonces pedimos el elemento a encontrar, el elemento a buscar, y noten que en este caso estamos trabajando desde árbol, no desde trabajo, como lo hemos hecho en otros. Estamos trabajando desde árbol. ¿Por qué? Porque nuestra búsqueda va a empezar desde la raíz. Vamos a buscar en todo el árbol y no nada más en el compuesto que tenemos en ese momento. Entonces hacemos árbol.buscar pasando el dato correspondiente y lo que encuentre buscar, bueno, pues colocamos a trabajo ahí para que podamos llevar a cabo acciones directamente a partir de trabajo con aquello que hemos encontrado. La opción 5 es la de mostrar. Vamos a mostrar toda la jerarquía, vamos a mostrar todo el árbol. Entonces hacemos árbol.mostrar. ¿Con qué? Pues con 0. ¿Por qué este 0? Pues porque estamos nosotros, si recuerdan, trabajando con determinada profundidad. Entonces, como vamos a trabajar desde la raíz tiene profundidad 0 y estamos pasando este 0. Árbol me regresa una cadena muy grande con todos los contenidos del árbol y procedemos a usar WriteLine para imprimirla. Y pues eso es todo lo que nosotros tenemos en main y en program, y ahora vamos a llevar a cabo una ejecución para que vean cómo podemos construir la jerarquía. Muy bien, vamos a construir una jerarquía pequeña. Entonces lo primero que hacemos es que vamos a adicionar un compuesto. Entonces voy a poner 1. Nombre del compuesto, curso básico. Ok, y me dice, estoy en curso básico. Es decir, que aquello que yo adicione, ya sean compuestos o componentes, se va a adicionar a nivel de curso básico. Vamos a adicionar componentes. Entonces, adicionar componente, nombre del componente, vamos a poner variables. Vamos a adicionar otro componente, 2, nombre del componente. Vamos a poner if, vamos a adicionar otro componente, nombre del componente, vamos a poner for. ¿Y qué les parece si hacemos un mostrar? Y entonces me está mostrando la jerarquía de lo que llevamos. Tenemos desde luego nuestro root que tiene un elemento que es compuesto, y este compuesto se llama curso básico elementos, que tiene 3 elementos a su vez, que son variables, if y for. Aquí están los 3 elementos del curso básico de elementos, y root, bueno, solamente tiene un elemento, que es este compuesto. Ok, bueno, ¿qué les parece si adicionamos entonces otro elemento más, pero a nivel de root? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar a root. Le doy 4. Dame el elemento a buscar, escribo root, me dice estoy en root y vamos a adicionar un nuevo compuesto. Entonces ahí está, adicionar compuesto. Nombre del compuesto, vamos a ponerle curso intermedio. Ok, entonces estoy en curso intermedio. Vamos a adicionar un componente. Ponemos 2, adicionamos componente. Y un tema del curso intermedio. Podemos poner, por ejemplo, delegados. Ahora, también puedo adicionarle un compuesto a la vez. Entonces, estoy en curso intermedio. Vamos a adicionar un compuesto. Y vamos a poner aquí colecciones. Estoy en colecciones. Vamos a adicionar un componente. ¿Qué les parece si ponemos list? Adicionamos otro componente. Vamos a poner stack. Y adicionamos otro componente. Y ponemos hash table. Ahí. Hash table, error de dedo. Ok. Bueno, pues vamos a mostrar. Y vean qué es lo que tenemos. Tenemos aquí nuestro root con 2 elementos que son curso básico y curso intermedio. Curso básico tiene 3 elementos que son variables, if y for. Y curso intermedio tiene 2 elementos que son delegados y colecciones elementos. ¿Sí ven? Aquí delegados, colecciones elementos. Y colecciones elementos a su vez tiene 3 que son list, stack y hash table. Y de esa manera nosotros estamos construyendo nuestro árbol o estamos construyendo nuestra jerarquía, como lo quieran ver. Ok.
Entonces estamos en colecciones. Vamos a borrar. ¿Qué les parece si borramos el stack? Entonces damos 3, dame el elemento a borrar, stack, y vamos a mostrar. ¿Y qué ha sucedido? Que bueno, ya colecciones elementos ya únicamente tiene 2, que son list y hash table. Hemos borrado el stack. Pero para borrar yo necesito localizarme en el compuesto que tiene el elemento que yo quiero borrar. Por eso yo estaba localizado en colecciones elementos para poder borrar el stack. Si yo quisiera borrar el if, tendría que haberme colocado en curso básico elementos. Y bueno, pues con esto entonces nosotros ya tenemos nuestro patrón compuesto totalmente codificado. Desde luego puede haber variaciones, adiciones, otros comportamientos, pero ya con esto tienen la base para que ustedes puedan crear su propio patrón compuesto con el mínimo de problemas. Espero que esta lección les haya resultado útil. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.